del cielo. Aquí comienza el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Dios bendiga a la Iglesia de Jesucristo. En esta hora les saluda el Pastor León, saludando a todo el pueblo santo de Dios, quienes están en este momento en la sintonía, escuchándonos en esta hora, cuando son exactamente las 10:26 minutos, 10:26 minutos. Saludamos al pueblo de Dios. Conmigo está la pastora Neisy. Dios le bendiga, pastora Neisy. Dios le guarde siempre. Amén, pastor. Que Dios le bendiga a usted y bendiga a todos los hermanos que día a día están allí a través de esta emisora. Que sea la paz, la gracia, la tranquilidad de cada uno de sus vidas, siempre de parte de Dios. Que Dios les ayude en todo lo que emprendan cada día. Gloria al Señor. Pastora Neisy, hoy tenemos en Pastoral Familiar, tenemos el tema que constantemente estamos tratando aquí, que es la familia en general. Y queremos hoy decirle a todos los padres que nos escuchen que estén atentos a cada uno de los consejos que estaremos dando y llevando a cabo en este espacio Pastoral Familiar. Hoy queremos dialogar sobre ese cuidado que deben tener los padres sobre los hijos, considerando que día a día la maldad se ha incrementado. Hoy hay mucho más personas que están experimentando lo negativo a muy temprana edad. Por ejemplo, el sexo indebido o el sexo fuera del matrimonio, la fornicación o igualmente la droga. Pastora, esos son los temas que queremos tratar para que el pueblo de Dios considere esa parte, que debe de estar los padres atentos a lo que sus hijos están haciendo. Así es, pastor. Es muy importante que los papás desde muy temprana edad estén allí con sus hijos para enseñarles ellos de la manera más correcta todas las cosas a las cuales les va a enfrentarse. Es muy triste ver que antes lo que era prohibido y lo que uno le guardaba esa inocencia a Dios, a los hijos, ya hoy no se ve. Hoy no se ve. Aún los colegios se están prestando para que los niños comiencen en ellos ser despertado cosas que todavía no tienen la edad para que ellos conozcan o sean despertados. Por eso vemos muchos niños muy pequeñitos que tienden mucho a cosas que uno dice, yo a esa edad no sabía eso, no pensaba en eso, eso estaba lejos de nosotros, de nuestros pensamientos, pero hoy vemos los alcances que ellos tienen y es algo que los padres tienen que comenzar a trabajar en ello para que el día de mañana sean unos niños o unos jóvenes diferentes. Pastora, el problema es que muchas veces los padres desconocen todas estas porque ellos aún desconocen lo que sus hijos hacen, desconocen muchas cosas de sus hijos porque no los están criando, porque no los están atendiendo, y algunos que los están atendiendo o criando o que están viviendo con ellos durante el tiempo en casa no están verdaderamente en la labor que tienen que estar, que es la labor de padres. Así es. Nosotros muchas veces anhelamos tener hijos. Esa es la idea de toda mujer y de todo hombre, que cuando llegue a una edad en la cual puede ya casarse y formalizar una relación, lo segundo que viene es querer tener hijos. Desafortunadamente no sé el concepto que hoy tienen muchos padres de los hijos, porque se traen hijos al mundo y se deja que otro los críe, que otro los eduque, y no hay tiempo para ellos. Yo una vez estaba en un consultorio médico y llegó una madre con sus 2 hijos, y cuando estaba ahí con ellos sacó su celular, su BlackBerry, no sé, y le molestaba que los niños se le acercaran a preguntarle algo porque ella estaba hablando a través del celular.
Y de esa manera desaprovechamos mucho espacio con nuestros hijos, y estos niños escasamente podrían tener de 1 o 2 años y el otro como 8 años. Entonces a ellos no les tocó otra alternativa que también sacar el celular y cada uno estar hablando allí o jugando, no sé. La tecnología nos ha dividido y nosotros como padres muchas veces nos hemos prestado a ello, y el tiempo pasa y no nos damos cuenta que los muchachos van creciendo y que nosotros no le hemos metido la información que nosotros queremos, y después vienen los ayayay y después uno dice, pero ¿en qué momento lo hice? Porque uno no se da cuenta y cree que le ha dado lo mejor a los hijos, porque lastimosamente muchos padres creen que el comprarle a los hijos cosas costosas, darle todos los gustos, estar en el colegio, tenerlo de pronto en algún deporte, suplir sus necesidades, eso es suficiente, y hoy quiero decirle que eso no es lo primordial. Esas son cosas básicas que nosotros debemos darle a nuestros hijos, pero lo primordial es darle amor, darle afecto, dedicarle tiempo, que cuando ellos vengan del colegio, estar allí, preguntarles cómo les fue, qué hicieron, e ir enseñándole a enfrentar un mundo que cada día está más pervertido, enfrentarle a un mundo que cada día es contrario y es diferente al mundo que nosotros vivimos cuando éramos más jóvenes o más pequeños. Pastor, acaba de dar usted exactamente la palabra exacta, o como dicen comúnmente, en el clavo. No es la misma vida, no es el mismo tiempo, definitivamente no son los mismos tiempos, es otra generación. Y muchas veces sucede que los padres están criando a sus hijos considerándose ellos como cuando ellos estaban jóvenes. Cuando uno estaba joven, uno era respetuoso de las instituciones, respetuoso de las personas mayores, y también había mucho más cuidado de una persona mayor, más cuidado hacia la juventud, hacia los niños. Pero hoy en día vemos nosotros que aún hay peligro en cualquier lugar, y los niños están expuestos y el joven está expuesto a que aún el mayor que antes lo cuidaba le haga daño. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo muchas madres que están hoy en día trabajando dejan al cuidado de sus hijos a una persona que se lo supuestamente debería cuidar, y encontramos nosotros que la gran mayoría de problemas de violaciones suceden precisamente entre personas que conocen a la víctima o que están cuidando a esa persona. Puede ser un familiar, un primo, un tío, un abuelo, una abuela, puede ser cualquiera. Y quiero decir esto y quiero expresarlo de esta forma. No estamos señalando que el abuelo o la abuela es así, o que el tío o la tía es así. Estamos diciendo que hay peligro y que hoy en día no es como antes. Satanás ha ganado ventaja y los padres no se están ocupando de lo que es el cuidado de los hijos. Hay que dedicarle espacio y tiempo a los hijos. No es el mismo tiempo. Estamos en tiempos diferentes. Pastora. Así es, pastor. Antes los padres se dedicaban mucho a enseñarle valores, principios, moral a los hijos, y por eso los muchachos eran muy respetuosos, eran muy educaditos. Cuando llegaban a las casas saludaban a todos los que estaban, los conocieran o no los conocieran, porque esto se dedicaban los padres. De hecho, las madres de antes eran dedicadas 100% al hogar y por lo tanto se dedicaban mucho a los hijos. Pero hoy vemos niños que no son educados, que llegan a un lado, no saludan, que son groseros, que irrespetan a los padres delante de los otros, avergonzándolos, que no les hacen caso, que el papá les está hablando y no como si no fuera con ellos. Pero esto es producto de que se ha dejado esa parte en la cual el padre o la madre debe inculcarle a los hijos mucho los valores y los principios. Recuerdo mucho que en el barrio donde me crié, si a mí me regañaba un vecino, yo no le decía nada. Al contrario, yo sabía que ese iba a ser otro regaño que me iban a dar en mi casa, porque nos enseñaron a... Dos regaños. Dígame. Dos regaños, o sea, un regaño. Los regaños, sí. Dos regaños, digo, dos regaños. Uno el que le daba al vecino y otro el que le daba a su papá o su mamá. Ok, porque cuando
uno, si se le decía al papá, el vecino tal me regañó, él no iba a reclamarle al vecino, nos regañaba, nos castigaba a nosotros porque habíamos hecho algo malo, pero no se ponía en contra del vecino. Hoy uno le puede decir a un niño nada, porque enseguida se lo dice a los papás, y los papás, en vez de venir, ser agradecidos, está corrigiendo a los hijos, no, comienzan a pelear. Hoy los hijos son intocables, y lastimosamente eso hace que los muchachos tomen fuerza, tomen poder, y entonces hacen lo que le da la gana, y ya los vecinos no dicen nada porque sabe que va a ser una pelea segura con los padres. Y esto es muy triste, como tantos valores y principios se han perdido, sobre todo en medio de esta sociedad que cada vez es más hostil, que cada vez es más fea, que uno está viendo cosas que antes no veía. Y por eso usted, que conoce a Cristo aún más, debe saber cómo comenzar a criar a sus hijos, a edificarlos, a llenarlos del temor de Dios, que eso es fundamental en la vida de un niño. Así es, pastora. Entre otras cosas, nosotros encontramos de pronto que las personas, cuando están criando, limitan la crianza a ciertos aspectos. Hay etapas en el niño que deben de ser cuidadosamente atendidas, y esas etapas no se pueden pasar por alto. Podríamos hablar un poco de las etapas, pastora, de las etapas en las cuales los niños van pasando y que los padres deben de estar supervisando, porque muchas veces cuando ya llega la pubertad, ya llega la rebeldía que toca el corazón del muchacho, porque quiere hacer las cosas a su manera, que ya no es el niño, ya no lo pueden estar mandando siempre, empieza un sinnúmero de situaciones a darse, y los padres se les sale la mano a los hijos si no lo han criado bien en estas etapas menores. Así es, pastor. Uno como ser humano pasa por diferentes etapas, y la etapa de la niñez es la más fundamental de todas, pastor, porque dependiendo de lo que a nosotros nos hayan enseñado, así va a ser el futuro de esa persona. La edad desde que nace el niño, los niños entienden aunque son pequeños, y es fundamental que los padres estén siempre pendientes a ellos, por lo menos hasta los 8 años, en llenarlos de valores, de principios, de palabra de Dios, de temor de Dios, porque están en la etapa donde ellos absorben todo, aprenden todo lo que ven, todo lo que los padres hacen, tratan de imitarlo. Y es una etapa en la cual mamá como esa figura de edificación dentro del hogar, debe comenzar a hacer un trabajo, porque ellos vienen de una naturaleza pecaminosa, y a veces uno se sorprende que siendo tan pequeños son a veces egoístas, no quieren prestar las cosas, y eso no se les ha enseñado, sino que eso viene en ellos. Pero entonces ahí es donde la mamá tiene que empezar una labor de que no sea egoísta, de que hay que compartir. De pronto comienzan a manifestar celos, comienzan a manifestar envidia, cosas que son contrarias a Dios, porque ellos tienen que llegar a un momento en su vida en el cual tengan que arrepentirse, pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que guiarlo y hacerle ver que lo que ellos están haciendo, eso no es agradable, que eso es muy feo, pero es un trabajo que no es de un día, pastor, ni de 2 días, es un trabajo que es todo el tiempo necesario hasta que ellos aprendan, hasta que ellos puedan ir captando aquello que se les ha enseñado. Pero si al niño en esta etapa mamá no está ahí, papá no está ahí, ellos comienzan a desarrollar aún más su comportamiento, que no es bueno. Y entonces una vez se dice, oye, pero este muchacho es egoísta, este muchacho es así, así. No, porque es que cuando lo manifestó no hubo nadie en quien lo ayudara, no hubo nadie que lo guiara, que lo corrigiera, y se va levantando así. A veces son de temperamentos fuertes, a veces son muy rebeldes, y uno tiene que ir manejando esta actitud y este comportamiento de los niños, y por eso es que digo siempre que es la etapa fundamental en la vida de un ser humano, que es la etapa de la niñez, porque de lo que nosotros vamos enseñándole a ellos, eso es lo que van a reflejar en un futuro.
Y seguimos aquí en este espacio pastoral familiar de Encuentro con Dios. Los pastores León Neisy estamos compartiendo en este momento sobre la crianza de nuestros hijos y cómo evitar que ellos puedan caer en las manos de la droga o hacer cosas de verdaderamente indebidas fuera de la voluntad de Dios. Tenemos en este momento en línea una llamada y queremos compartir con nuestro oyente. Dios le bendiga. Amén, hermano. Aló. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Con quién hablamos? La hermana Patricia Erazo. Hermana Patricia Erazo, Dios me la bendiga mucho. Amén, hermano. Cuéntenos, hermana Patricia. Bueno, yo quería, como uno puede llamar y preguntar, ¿verdad? Y yo quería hablar algo acerca del tema, hacer una pregunta. Cuando ustedes hablaban sobre los niños cuando están pequeños, en cierta etapa, pero cuando ya los hijos crecen, ¿qué sucede allí? O sea, cuando ya son unos jóvenes que de pronto ya no son unos niños, los cuales uno los puede tomar de la mano y decirles, venga para acá o haga esto. Ok, le he entendido. A pesar de que la señal está un poco de pronto, ¿verdad? Le hemos entendido, hermana Patricia, muchas gracias. Vamos a contestarle, gloria al Señor, a la hermana Patricia por haber llamado. Y damos gracias a Dios por este espacio igualmente en el cual usted también puede participar de todo esto. Pastora, la hermana Patricia Erazo nos está compartiendo y nos dice que ella, por ejemplo, nosotros estamos hablando de los niños, de la etapa esa, pero ¿qué sucede en la etapa ya grande? Que, a ver, cuando uno hace un edificio, si los cimientos están buenos, si los cimientos del edificio están buenos, va a soportar la altura suficiente. Puede ser, si yo voy a hacer un edificio o una edificación de 3 pisos, tengo que hacer un buen cimiento para que dé a 3 pisos. Esto quiere decir, mis amados, es que igualmente también cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, nosotros los estamos edificando, estamos preparando un terreno para el mañana. Muchos padres traen a los hijos a la iglesia, lo llevan a la iglesia pequeñitos, pero no los instruyen en el Señor, ni les dedican espacio y tiempo en sus falencias, porque nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos para ver qué falencia tiene y poder ir corrigiendo. Es como cuando uno está construyendo y uno todos los días está mirando que efectivamente la pared que se está levantando esté recta, que no esté torcida, que estemos colocando los cimientos y el bloque verdadero, que estemos usando un buen cemento, que verdaderamente esté pegando, que estemos usando una buena arena, que no se esté quebrando. O sea, le estoy haciendo esta comparación para que usted se dé cuenta que cuando nosotros estamos edificando, nosotros tenemos que estar supervisando. ¿Así es, pastora? Así es, pastor. Siempre he dicho que es más fácil cuando un árbol uno apenas lo siembra, y si hay ramas que están malas, se han secado, se han dañado, es más fácil coger la ramita y quitarla porque el árbol está tierno, que cuando ya el árbol creció y querer quitarle una rama a ese árbol, toca darle bastante machete hasta que la rama poco a poco vaya desprendiéndose del árbol. Es mucho más difícil. Por eso es que, bueno, si nosotros conocemos a Cristo, lo ideal es ir buscando esa ayuda de Dios para poder cimentar a nuestros hijos. Se hace más fácil cuando son pequeños, porque no olvide que nosotros vamos introduciendo en nuestros hijos lo que nosotros queremos. Lastimosamente muchos padres se han conformado en llevar a los hijos a la iglesia y lo declaran que son evangélicos, pero no pueden ser evangélicos hasta que no sientan esa necesidad ferviente a Dios y declaren a Cristo como su único Dios y Salvador. A ver, pastora, ha habido un error, dígame. Ha habido un error, pastora, y es que creemos que cuando una persona hace la llamada oración de fe, ya inmediatamente lo certifica el cielo como hijo de Dios. Así es. Eso no es así. O sea, usted puede hacer la oración de fe y no haber creído en Jesús. Usted puede hacer la oración de fe y no tener nada en el corazón.
Dios es el que conoce nuestro arrepentimiento y Dios conoce verdaderamente la declaratoria de ser hijo de Dios cuando nosotros lo hacemos de corazón. Entonces muchas veces los padres traen a los hijos a la iglesia y porque se criaron en la iglesia o de pronto un día hicieron la oración de fe, ya los declaran evangélicos y algunos hasta lo bautizan, pastora, de 8 años, niños bautizándose de 8 años, y la verdad es que yo, con el respeto de los padres que nos escuchan, yo dicto mucho de eso, porque es que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos el camino de Dios, pero ellos tienen que llegar un momento en que ellos decidan verdaderamente bajo el que esperemos que ese desarrollo que es el que nos va a evidenciar que fue lo que sembramos en nuestros hijos, se haga manifiesto, porque es que de pronto un niño, como lo decía la hermana Patricia, un niño usted le dice vamos y él va, pero un muchacho ya de 17, 18 años, usted no le puede decir vamos para la iglesia, porque él tendrá sus ocupaciones, tendrá su propia agenda. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que estamos haciendo un buen trabajo? Cuando estamos haciéndolo como debe ser, supervisando, pastora, porque hay que edificar con supervisión. Tenemos que sentarnos. Mire, le podemos compartir esto a todas las personas. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos, así como usted se sienta con cualquier persona que usted está trayendo a los pies de Cristo y lo está aconsejando, usted se tiene que sentar con sus hijos. Pero hay padres que no se sientan con los hijos, que no conocen la falencia de sus hijos, que no saben lo que sus hijos quisieran que ellos supieran, precisamente porque no, lo ven allí, no, él está bien, no, él está jugando, está bien, pero nunca se sientan para saber qué falencias tienen, para empezar a ir corrigiéndola. Así es, pastor, ese es un grave error, porque nosotros creemos que llevando a nuestros hijos a la iglesia ya ellos son cristianos y están fundamentados en Cristo. No olvide que cuando son niños la capacidad que ellos tienen de atención es poca comparada a la de un adulto y se distraen con mucha facilidad. Muchos padres han dejado a la iglesia para que la iglesia sea lo que ayuden a la conversión de sus hijos, pero eso no es un trabajo de la iglesia, no es un trabajo de los pastores ni de los líderes, es un trabajo de cada papá y cada mamá. Como usted decía, dedicarle tiempo para enseñarle sobre todo el temor de Dios a temprana edad, para que en la medida en que ellos vayan creciendo sepan que Dios está en todo lugar y que cualquier cosa que ellos hagan oculta, Dios la está haciendo, aunque se la oculten a los papás. Nosotros debemos crear con nuestros hijos un lazo de amistad, que no nos vean con miedo de que somos sus papás y que le vamos a pegar o a corregir ante cualquier cosa, ¿no? Que cualquier cosa mala o buena que hayan hecho, nosotros seamos esos oídos y no ser esos papás tan regañones, sino muchas veces hay que hablarle a los hijos y todas las veces no es pegarle o castigarle. Hay que hablarles, conducirle, hacerle ver que lo que hicieron estuvo mal, pero que nosotros vamos a ayudarle, que vamos a salir adelante, que juntos vamos a emprender nuevas cosas, para que ellos tengan esa confianza en nosotros. Cuando nuestros hijos se crecen y no han sido fundamentados en muchas cosas porque nosotros no pudimos o no sabíamos cómo ayudarle, es mucho más difícil y mucho más complicado. Ahí toca, uno, buscar a Dios y entregarle la vida de nuestros hijos a Dios, y dos, ir hablándole, pero ya hablándole de una manera diferente a cuando es niño, porque ya ellos tienen sus propios conocimientos, ellos tienen sus propias decisiones, ellos quieren hacer lo que su corazón les dicta, y entonces nos toca difícil, pero toca hablarle, no regañarle por todo, hacerle entender las cosas, que Dios está en todo lugar. Mire, no hay nada fundamental en la vida de un hijo, es que darle amor. Y nosotros muchas veces decimos que amamos a nuestros hijos, sí, porque lo amamos, pero no expresamos el amor. No le decimos, mira, tú eres importante para mí, yo te quiero. Cuando uno cimenta a los hijos en amor, ellos nunca van a hacer nada contrario, ni siquiera de pronto a Dios porque no lo conocen, sino a los padres, porque ese amor que el padre y la madre le han dado impide que ellos hagan cosas contrarias a las que un amigo u otra persona les dice que haga. Entonces hay que colocar la vida de nuestros hijos, si ya son adultos, a Dios, orarle a Dios, ayunar por ellos,
presentárselos a Dios, que Dios nos dé la sabiduría a nosotros las madres para poder llegar a ellos y hablarle con la palabra sabia que viene del cielo. Y yo sé que algún día Dios nos recompensará y veremos la victoria en nuestros hijos, que ellos van a abrir sus oídos y su entendimiento para seguir el consejo que un padre le da a sus hijos. Oh Santo Espíritu de Dios, te amo Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Y seguimos en este espacio de encuentro con Dios en Pastoral Familiar. Los pastores León Macy compartimos con ustedes cómo criar y cómo atender el hogar, criar a nuestros hijos y cómo ser mejores esposos y esposas dentro de la familia. Hoy estamos tratando el tema sobre los hijos y cómo evitar que ellos puedan caer en las garras de la droga y en cualquier pecado que vaya verdaderamente en contra de Dios totalmente. A ver, pastora, hemos tenido acá la llamada internamente, donde nos explican aún más profundamente la situación con algunas personas, y es que son hijos que ya están bautizados, que ya son adultos, que estuvieron siempre en la iglesia, pero no están manifestando del todo, a Cristo, ni están viviendo verdaderamente como debe ser un cristiano. Tienen falencias, fallas, y a veces evidencian cosas que no son las que verdaderamente debe manifestar un cristiano. Pues bien, aparte de lo que usted aportaba y decía, igualmente queremos agregar, y es que a veces nosotros creemos que nuestros hijos ya se convirtieron al Señor, pero ellos tienen que tener experiencias reales con el Señor. Tienen que ser vivencias reales, y tiene que haber una conversión genuina. Mire, la Biblia enseña que el pueblo que entró a la tierra prometida fue un pueblo diferente al pueblo que nació en la tierra prometida. Porque el pueblo que entró a la tierra prometida conocía a Jehová, conocía sus maravillas, vivió el desierto porque eran los hijos de aquellos que murieron en el desierto. Esa generación que entró, esa fue una generación diferente a la generación que creció en Canaán. La Biblia dice que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová, que lo desconocía por completo. ¿Por qué lo desconocía? Hombre, mi amado, porque es que los que entraron a la tierra prometida no continuaron las enseñanzas que debían continuar, enseñarle el evangelio, y que tenían que vivir un poquito de dificultades también, porque vemos nosotros que el pueblo del desierto es un pueblo diferente del de la bendición. El pueblo de la bendición niega por completo a Jehová. El pueblo del desierto es el pueblo que esperaba que Dios lo introdujera a la bendición de Dios, y fueron introducidos a esa bendición. Entonces, ¿qué queremos decir con ello, amado? Es que cada uno de nuestros hijos tiene que tener una experiencia real y verídica con Dios. A veces nosotros como padres estamos criticando, señalando algunas cosas en la crianza, donde son cosas propias de los niños, y no podemos decirle a un niño que deje de jugar, no le podemos decir a un niño que deje de hacer lo que le corresponde en la etapa de niñez. Entonces, hay muchos muchachos que han crecido dentro de la iglesia, pero están saturados de evangelio, no del evangelio santo de Dios, sino del evangelio religioso, del evangelio de prohibiciones, del evangelio de esto no le gusta a Dios, esto es malo, esto no es así, esto no es asado. Y entonces no son cosas malas, escuche bien, no son cosas malas, sino que son cosas que nosotros de pronto aprendimos a llamarles malas, y entonces no hemos sabido supervisar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hombre, un niño que quiera jugar, que quiera de pronto estar en la calle jugando con los amigos, o de pronto ver televisión, un programa de televisión. Entonces hay padres que no quieren que en sus casas se prendan la televisión porque eso es del diablo, porque tal cosa, y gloria a Dios porque usted tiene esa apreciación de que la televisión es del diablo. Yo le aclararía el concepto que nosotros tenemos libertad para poder escoger, y nosotros sabemos lo que nos edifica y lo que no conviene. Así que
A nuestros hijos nosotros tenemos es que administrarles bien sus gustos, sus deseos, el tiempo, y entonces cuando nosotros hacemos eso, vamos a encontrar que nuestros hijos van a vivir un poco de las cosas del mundo. Escuche bien, por favor, no me malinterpreta, un poco de las cosas del mundo, pero supervisadas por nosotros en este caso. Y quiero que usted me entienda bien lo que le estoy diciendo, por favor, porque es que a veces la gente malinterpreta las cosas. Nosotros no estamos diciendo que nuestros hijos tienen que ir al mundo, no, pero usted no puede ocultarle la verdad de este mundo cuando él está viviendo este mundo. ¿Qué sucede? Que cuando esas cosas pasan, los hijos nacen reprimidos y entonces están en la iglesia, pero el día que tengan la oportunidad de hacer lo que se les prohibió, lo van a hacer peor, porque ahí sí Satanás va a estar del lado de ellos. Pastora, usted conoce casos de eso, ¿verdad? Claro, pastor, se conocen muchos casos y yo he conocido jóvenes o ya personas adultas que me han dicho que no quieren saber nada del evangelio, que no les hable, que no les predique. De hecho, un día un taxista me lo dijo, cuando quise predicarle, me dijo, ¿sabe? Le voy a pedir un favor, no me diga nada del evangelio, y eso me causó a mí mucho impacto. Me dijo, ¿sabe? Yo nací en el evangelio y yo odio el evangelio. No me dieron palabras para decirle más nada porque él se cerró a cualquier cosa que yo le iba a decir, pero me dejó meditando mucho y me fui a los padres de esa persona, de ese señor. ¿Qué hicieron contrario para que él hoy odiara todas las cosas de Dios? Por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios mucha sabiduría. El evangelio no es obligatorio para los hijos en el sentido de que yo tenga que decirle haz esto o no hagas esto, mira que a Dios no le gusta, mira que no te montes ahí, mira que a Dios le fastidia eso, que Dios no le agrada. No, vamos a enseñarle por qué Dios no le agrada. Pastora, o si vamos no a dicen, enseñarle mucho la palabra. Dígame. Pastora, o si no dicen, se lo voy a decir al pastor. O se lo voy a decir al pastor. Entonces se crea unos enemigos que no sabe que los tiene, porque sí, cuando nos ven salen corriendo, tienen miedo, no quieren acercarse, y eso es un error, porque el problema no es con el pastor ni con el líder, el problema es con Dios. Y hay muchos padres que hacen eso, pastora, hay muchos padres que hacen eso, que cuando regañan a los hijos le dicen, mira, se lo voy a decir al pastor, se lo voy a decir al pastor, y entonces ellos ven al pastor como el policía. Claro. Mire que la Biblia dice en el libro de Salmos que herencia de Jehová son los hijos. Y yo siempre he dicho que algún día Dios le va a pedir cuenta a los padres por los hijos. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué cosa mala hizo? Porque escuchar a una persona decir que no quiere nada del evangelio fue porque no se hizo un buen trabajo. Porque siempre lo he dicho, el evangelio no es obligación. El niño tiene que ser niño, pero nosotros lo vamos guiando y fundamentando en la palabra de Dios. No podemos reprimirle muchas cosas que son propias de un niño. A veces hay padres que dicen, ora, tienes que leer, pero él no quiere leer. Si nosotros muchas veces como adultos nos da pereza leer, nos da pereza orar, ahora cuánto más un niño que realmente no ha conocido a Dios. Él sabe que existe Dios por lo que escucha en las prédicas, por lo que le dice el uno, el otro, pero él no tiene esa conciencia real de lo que es Dios para su vida. Llegará el tiempo si nosotros les cimentamos bien en que ellos van a tomar esa decisión y seguir, porque aún he visto muchachos que nacieron en el evangelio y hoy les sirven a Dios y están gozosos y agradados y no se cambian por nadie porque ven en el Señor lo mejor, y eso me imagino que los padres harían un maravilloso trabajo. Pero aquellos que no quieren saber nada, que están esperando los 18 años para apartarse, que están esperando ya ser adultos para que quiero ir a la iglesia, no me da la gana, no quiero. Y cuando están grandes, ¿qué podemos hacerle? ¿Pegarles? ¿Decirles improperios? ¿Maldecirles? No, ya no se puede hacer nada, porque lo único que hay que hacer es orarle a Dios y decirle que le dé un toque de Él para su vida y que lo rodee de personas que sean cristianas, de árboles que den buena sombra, para que algún día Él mire al cielo y comience a caminar con Dios. Eso es lo único que hay que hacer, pastor. Pastora, en Deuteronomio, dígame, capítulo 6, nosotros encontramos allí el mensaje que Moisés le da instrucciones al pueblo
de qué debe hacer cuando ellos entren a la tierra prometida. Y estas instrucciones que da Moisés son las instrucciones que Dios nos dice hoy a nosotros los padres, para que podamos conducir verdaderamente bien a nuestros hijos en el camino de Dios. Hoy en día el evangelio se ha torcido en muchos lugares por causa de una juventud que en algún día fue niño dentro de la iglesia y no se les corrigió o no se les enseñó verdaderamente el evangelio, y hoy tenemos iglesias, pastoras, llenas de reggaetón, de champeta, de pijamadas, de cosas que los jóvenes están haciendo y los padres se los permiten para que no se vayan para el mundo, y le permiten un poquito de mundo dentro de la iglesia, y eso está muy malo. La Biblia dice en Deuteronomio 6, verso 7, pastora, ¿tiene Deuteronomio 6, 7? El Deuteronomio 6, 7. Mire lo que dice literalmente la versión Reina Valera del 60. Lo encontró, pastora. Deuteronomio 6, 7. Dice la Biblia en la versión Dios habla hoy: y enséñalas continuamente a tus hijos, y háblales de ella, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. La versión Nueva Versión Internacional en Deuteronomio 6:7 dice: incúlcaselas, la ley, la palabra, continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En la versión Reina Valera del 60, pastora, ¿tiene la versión Reina Valera del 60? Deuteronomio 6:7. Pastora, aquí lo encontré ya. Deuteronomio 6:7. Dice la Biblia, desde el 6:6 voy a leer, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Si nosotros vemos claramente lo que nos dice la palabra, nosotros tenemos que estar constantemente inculcándole a nuestros hijos. La pastora, dice la Biblia, Deuteronomio 6:7, en la versión esta versión: te las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Encontramos ahí claramente que nos están diciendo que tenemos que hacer un trabajo repetitivo, constante. Así es, pastor. Hay otra versión que dice: incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que nosotros debemos hacer constantemente con la vida de nuestros hijos. Sí, pastora, queremos hacer referencia a todo el tiempo, porque es que dice: cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en todas las versiones siempre está hablando de que tenemos que hacer un trabajo continuo, permanente, siempre tenemos que estar. Le podemos decir al pueblo, pastora, lo que hacemos con nuestros hijos. Nos sentamos con ellos y les hablamos de la palabra sin que para ellos sea tedioso hablarle de la palabra. Cuando vamos en el carro, cuando estamos viajando, cuando estamos en casa, cuando se acuestan, cuando se levantan, en cualquier momento y en cualquier instante estamos compartiéndole la palabra, enseñándole los proverbios, enseñándole desde el punto de vista de ellos, por supuesto, porque haciendo todas estas cosas, mis amados, nosotros vamos a quitarle a Satanás
de las garras, vamos a quitarse a Satanás nuestros hijos, porque muchos padres lo que han hecho es que le han entregado a sus hijos a Satanás, y por eso hoy vemos una juventud que está entregada a la droga, y es triste que personas de 13 años ya están consumiendo droga, personas de 15 años consumiendo droga, en los colegios no saben que se están consumiendo droga, un muchachito que apenas está haciendo de pronto tercer año de bachillerato, lo que hoy llaman octavo, noveno, consumen droga y en el colegio las venden, pastora. Hay colegios donde se está vendiendo droga y ni siquiera los directivos del plantel saben eso. Y cuando van al baño, ahí viene el cruce de la droga, y hay muchos muchachitos que están dentro del colegio bajo el efecto de la droga. Así es muy triste, pastor. Lo que usted decía ahorita, lo fundamental que uno como padre estar en esa perseverancia y no desmayar, pastor, en enseñarle cada día a nuestros hijos cómo deben conducirse. Y lo fundamental, yo siempre he pensado que es inculcarle el temor a Dios desde temprana edad. Temor no es miedo, es respeto y reverencia a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Uno a veces parece que, en nuestro caso, yo a veces le hablo a mis hijos, el papá le habla a sus hijos, y pareciera que no sucediera nada, porque uno a veces quiere ver como que la respuesta inmediata, quiere ver a los hijos en el servicio a Dios, pero Dios va trabajando sin uno darse cuenta, porque aparentemente no está sucediendo nada, pero la palabra tiene que quedar allí, a muchos espacios a nuestros hijos. Y recuerdo que hace poco el hijo menor nuestro escuchó una palabra donde se predicó sobre el temor y el temblor. Temor y temblor. Temor y temblor. Y al finalizar la palabra, yo siempre le enseño a mis hijos: escuchen la palabra, no se distraigan, porque a veces quieren dibujar, a veces los he dejado, otras veces les hablo aquí desde la casa. La idea de estar en el servicio no es dibujar ni distraerte, sino escuchar, porque en algún momento Dios te va a hablar. Y ese día mi hijo menor escuchó la palabra, y bueno, yo estaba al lado de él. Al final, cuando se comienza a ministrar y a orar, él se me acerca y me dice: mamá, perdóname, porque yo he hecho lo malo. Y comenzó a llorar. Yo no sabía qué había pasado, que a él le había acontecido a él. Y me decía: mami, es que yo digo malas palabras en el colegio. Eso me sorprendió mucho, porque él en casa no dice malas palabras, porque primero no las escucha, y segundo, nosotros le hemos enseñado. Pero ¿qué ha venido haciendo Dios en su vida? No solamente el día que escuchó la palabra, pienso que Dios ha venido trabajando, pero ese día vino el redarguir a su vida, y él sintió la necesidad de expresarme lo que él había hecho. Yo lo abracé, comenzó a llorar y le dije: tienes que decirle a tu papá. Y me decía: no, porque mi papá me va a regañar. Yo dije: no te va a regañar, porque fue la palabra la que te hizo confesar, y eso es algo muy hermoso. Y fue y le pidió perdón al papá. Después yo ya en casa comencé a hablarle y a decirle: mijito, en todos lados está Dios, tu papá y yo no vamos a estar, pero Dios sí va a ver cómo tú vas a actuar, qué es lo que vas a hablar, cómo va a ser tu comportamiento. Y el problema no es con nosotros, tu papá, ni con los hermanos, el problema es con Dios mismo, que Él te está viendo todo lo que tú haces. Entonces imita a tu papá, porque tu papá nunca ha dicho malas palabras, tu papá nunca le has escuchado decir o expresiones feas. Entonces tienes que imitar ese modelo, porque ese es el que le agrada a Jesús. Entonces muchas veces yo aprovecho situaciones que ellos viven, que pasan, que ellos se dan cuenta, pero para enseñarles la palabra. Pero no los vivo como atormentando todo el tiempo de que mira, que Dios, que lee la palabra, que haz esto, que haz lo otro, porque los voy a saturar, y en vez de estar guiándolo a Dios, lo voy a estar guiando en contra de Dios. Y yo no quiero que mis hijos nunca se aparten de Dios, que siempre les sirvan, que tengan ese temor, que tengan ese concepto de lo que representa Dios en nuestra vida. Y nosotros muchas veces aceleramos los procesos en Dios, porque los obligamos a muchas cosas, y entonces ellos la hacen pequeño, pero cuando ya cumplen la mayoría de edad, no, ya no podemos hacer nada. Y si no le hemos enseñado
enseñado bien, cogerán caminos contrarios, y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros de pronto nos desesperemos y estemos obligándolo a las cosas de Dios para que ellos se cansen algún día y cuando sean grandes no tomen la decisión de seguir a Dios, para Satanás arremeter contra sus vidas. Mi bálsamo restaurador, mi consejero, mi eslabón, te amo, Espíritu. Bueno, pastora, ya para terminar en este espacio, queremos decirle a todos los amigos que nos escuchan, este espacio radial que se transmite los días lunes, días miércoles y viernes, cada uno de estos días con un tema especial. Hoy se llama Pastoral Familiar y tratamos el tema de la familia. El lunes hablamos de la iglesia en Yahad en vivo y los miércoles pregúntele al pastor. Hoy con los pastores León Neisy estamos compartiendo este tema sobre nuestros hijos, cómo criarlos y cómo arrebatárselos al enemigo para que ellos no caigan en el flagelo de la droga. A los amados quiero decirles que Deuteronomio 6:7 en la Biblia de las Américas dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente enseñarás a tus hijos. ¿Qué le enseñarás? Las palabras, mis amados. Las palabras que Dios quiere que nosotros entreguemos a nuestros hijos, que la palabra de Dios que nosotros tenemos que inculcar en ellos. Así que en el nombre de Cristo Jesús, cuando la Biblia dice diligentemente, se está refiriendo a que lo hagamos con mucho cuidado y previendo cada detalle, previendo cada cosa. Si usted actúa con diligencia, quiere decir que usted se adelanta a los hechos. Antes que sus hijos vayan a cometer una locura, usted empieza a trabajar desde ahora. Pero hoy encontramos que muchos padres despiertan del letargo en que estuvieron durmiendo durante tanto tiempo y se dan cuenta que el niño que llegó de 4 años a la iglesia hoy tiene 20 y no quiere saber nada del Señor, y entonces dicen, pero ¿qué pasa? El diablo se lo quiere llevar para el mundo. Mira, antes de decir esas cosas vamos a examinarnos, porque de pronto fuimos con Satanás y se lo entregamos a Satanás un día por no estar atento y pendiente a sus necesidades. A veces los padres se dedican 100% a la obra de Dios y dejan abandonados a sus hijos en la casa, al cuidado de otro, y se van, y yo quiero decirles que eso no debe ser así. Mire, nosotros, mi esposa y yo, cuando nuestros hijos estaban pequeñitos de brazo, nosotros nos íbamos con ellos a predicar, nos íbamos con ellos a hacer la obra de Dios. Estábamos con ellos siempre, y siempre hoy en día están con nosotros, a donde nosotros vamos. Y a veces esto es bien tremendo, porque aún hay personas que ven esto mal. Oye, pero déjalo, porque ellos no, es que nosotros no confiamos sino en el cuidado que nosotros podemos darle a ellos. Ellos estaban muy pequeños para dejárselo a cualquier persona. Era difícil que nosotros se lo dejáramos a alguien, difícil que se lo dejáramos al cuidado de otra persona. Estaban con nosotros siempre, estaban allí, y de repente nosotros hoy encontramos que muchas falencias y muchas fallas precisamente se dan por eso, porque los padres entregaron a sus hijos, no lo cuidó. Amados, sabemos nosotros que Dios cuida de nosotros, que Dios está velando por nosotros, pero Él nos enseña en su palabra que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y hay que dedicarle espacio y tiempo. Pastora, hay que dedicarle espacio y tiempo, pero ahora el espacio y el tiempo nuestro aquí en este programa se ha terminado, pastora. Así es, se ha terminado este programa, pero el otro viernes, Dios mediante, estaremos tratando un tema que compete a la familia, sea de los esposos, sea de los padres a los hijos o de los mismos hijos, porque este espacio trata de ayudar a la familia, que es uno de los instituciones que estableció Dios desde el principio de la creación, y Dios quiere que la familia siempre esté unida y que nosotros recibamos el consejo para poder tener unas familias que sean fuertes, para que los hijos sean fuertes y todos estén cimentados siempre en la palabra de Dios. Así que terminamos este espacio. Dios bendiga a cada una de sus vidas, que Dios les ayude en este fin de semana, sí, que perseveren siempre en Dios, que vayan a la escuela dominical este domingo
y que la gloria de Dios siempre esté en cada una de sus vidas. Estuvieron Pastora, con ustedes. Antes de terminar, pastora, Dígame. parece que tenemos una llamada al aire. Bueno, vamos a escucharla. ¿Tenemos una llamada, hermano Ronald? Ok. No. No, falsa alarma entonces. Queríamos decirle que es necesario que la iglesia se vuelva a la familia, a los hijos. Amén. Es muy fundamental. Es muy fundamental. Es necesario que se vuelvan todos a los hijos. Y de repente estamos hablando de padres que tengan niños pequeños, pero igualmente si son niños ya grandes, como usted apuntaba, pastor, hay que pedirle mucho a Dios. Yo quisiera que los padres trabajaran de una forma diferente, de estar dejándose ya de machucarle a los hijos, ¿verdad? De que mira, que tú empezaste en el evangelio, que no sé qué. Más bien vamos a examinarnos si de pronto hicimos un trabajo que no era el adecuado, y vamos a trabajar ahora con nuestros hijos adultos así. Y sobre ese tema queremos hablar en el próximo viernes, Dios mediante. Pastora. Así es, pastor. Entonces ahora sí nos despedimos. Bendecimos su vida, y estuvieron con ustedes en este programa de Pastoral Familiar los pastores León Neisy. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aquí termina el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios.